tenemos una idea ya bien clara de lo que es un cilindro, pero esa idea de cilindro tampoco es muy correcta, tampoco es muy correcta, porque siempre la relacionamos con el cilindro circular. Sí, casi siempre. Por ejemplo, el tanque de gas, tiene cosas cilíndricas, pues no sé, algunos vienen con su traste del agua, ¿verdad? Así también, de esa forma cilíndrica, pero cilíndrica circular, ¿sí? Por ejemplo, aquel tubo de cartón de su compañera, ¿sí es un tubo de cartón de la mira? ¿Sí? Podemos decir que es cilíndrico, ¿sí o no? Es un cilindro. Y sí, efectivamente es un cilindro, pero circular. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de cilindro. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un cilindro parabólico. Esto es un cilindro. Y si se fijan, no es propiamente esa idea que tenemos, ¿verdad? Pero es un cilindro parabólico. Hay cilindros elípticos, cilindros hiperbólicos, cilindros pues hasta de otras figuras, ¿sí? O sea, vamos, es un concepto más general. Aquí viene más o menos la definición, dice un cilindro es una superficie que consiste de todas las líneas llamadas directrices que son paralelas a una línea dada y que pasa por una curva plana dada, ¿sí? Eso es el concepto general de cilindro. Y aquí, para entenderlo, yo les comentaba a sus compañeros del otro grupo que lo relaciono mucho con lo que ustedes hacen con algunos softwares de manufactura. No sé si alguien ha tenido experiencia en manejar SolidWorks o CATIA o Nastra. ¿Alguien ha usado esos softwares? Sí. ¿Cuál has usado, ingeniero? Inventor. SolidWorks. Ok, ¿qué no puede? ¿Fuera? ¿Dónde? En el trabajo. ¿Trabajas allá en qué trabajo? Trabajaba ¿En qué trabajas? maquinados. O sea, pero era ¿qué torno? ¿Máquinas CNC? ¿Una CNC? ¿Sí? Y hacías el diseño por SolidWorks sobre eso. Vamos a ajustes porque ya teníamos modelos. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene experiencia con los softwares? Con SolidWorks, ¿no? Sí, con la materia de dibujo técnico. ¿SolidWorks? ¿Sí? Todos llevaron dibujo, ¿no? ¿Sí llevaron SolidWorks? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no responden que es muy básico, ¿no? Se me hizo como muy básico el diseño de los soportes. ¿Y ustedes de qué carrera son? Pero pues en mecánica no pueden ver lo básico, ingeniero, ya lo tienen que ir a ver ya bien. Bueno, yo estaba más o menos usar el CNC, ¿El qué? al CNC y al otro. Bueno, de los que se utilizan mucho en la industria, sobre todo el espacial, está el CATIA y el MX, o Nastra, ¿sí? O Nastra MX. Sin embargo, creo que el Nastra viene siendo de la misma de SolidWorks, creo que la SAO, creo que está la empresa. Y digo, sí son software que tienen que saber manejar muy bien, ¿sí? Porque se utilizan mucho en la industria metalmecánica y no se diga lo espacial, ¿sí? Y no, hombre, o sea, le puedes sacar muchísimo jugo. Yo me acuerdo que hay una materia que llevamos en la maestría que se llamaba Mecánica de Fluidos Computacional, o CND en inglés, y era básicamente simulaciones de lo que experimentaba, por ejemplo, las árabes de los aviones, ¿sí? Y sí era muy avanzado,
día pasado, de hecho la clase me la daba un cuate que era doctora en Salamanca. Entonces sí hay que meterse por ahí. Bueno, pero ¿por qué les comento esto de SolidWorks? Porque generalmente lo que hacían ustedes para un diseño era dibujar una línea y luego extrusar. ¿Sí o no? Extrusar es como jalar. ¿Sí? Bueno, podemos pensar que eso más o menos viene un cilindro. Tenemos esta curva plana, ¿sí? Esa curva plana que es la que dibujamos, y luego al extrusar, pues vamos a tener muchísimas líneas paralelas, todas ellas se van a llamar las generatrices, y vamos a tener ese cilindro, ¿sí? Entonces, hay muchísimos tipos de cilindro. Aquí les digo, estamos viendo uno que es el parabólico. El que se nos hace más familiar es el cilindro circular, obviamente ahí lo tenemos, y pues bueno. Pero ahora llegamos a esta parte que es muy fuerte, que son las superficies cuadráticas, ¿sí? Y aquí, pues sí viene siendo ya formalmente la continuación y la conclusión del tema de geometría analítica en el espacio. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que son las rectas en el espacio, los planos en el espacio, puntos en el espacio, y ahora hay que ver este tema que son las superficies cuadráticas, que vienen siendo las cónicas que vieron ustedes en la materia de geometría analítica, que son la circunferencia, la parábola, la elipse, la hipérbola, ¿sí? Esas son las cónicas. Se llaman así porque un matemático griego que se llamaba Polonio de Pérgamo las estudió, le puso ese nombre no porque así le haya gustado, sino porque esas figuras, o bueno, esas curvas, se obtienen a partir de cortes que se le hacen al cono. ¿Sí sabían? ¿Sí? De ahí viene el nombre de cónicas. Este Apolonio de Pérgamo prácticamente vivió en la época de la Grecia clásica. A ver, busquen por favor Apolonio de Pérgamo. Más o menos yo creo que debe ser como el año 100 y tantos. Apolonio de Pérgamo. A ver. ¿Qué dice por ahí? 262 a.C. 262 en la Grecia clásica. ¿Sí? En el periodo clásico. Entonces fíjense, pasaron más de 1500 años para que llegara Descartes, y les digo más de 1500 años porque recuerden que Descartes vivió en el siglo XVI-XVII, nació prácticamente en el siglo XVI, pero alcanzó parte del siglo XVII, en 1600, y él fue el que descubre la geometría analítica junto con Fermat. Sí, con Pierre Fermat, que por cierto el examen de los vídeos lo vamos a hacer mañana, ya hemos quedado, ¿no? ¿Sí o no? Sí, porque el del mensual es el viernes. Bien, entonces abusados. Este Descartes lo que hace, pues es el que se le da más crédito a él porque profundiza más en el campo de la geometría analítica, y con él se da esa unificación de la geometría euclidiana con el álgebra. ¿Sí? La geometría analítica rápidamente tiene dos problemas fundamentales, que son, dada una ecuación, encontrar su gráfica, que es lo que más comúnmente hemos hecho desde la primaria, y la segunda es, dada una gráfica, encontrar su ecuación, es decir, el proceso inverso. Y este suele ser más complicado, suele ser más difícil, y en eso descansa precisamente la gran aportación de Descartes. Porque Descartes, aparte de inventar el plano cartesiano, obtiene esas ecuaciones que corresponden a las cónicas que descubre Apolonio de Pérgamo. ¿Sí? Por eso es que, si ustedes se acuerdan, la ecuación de la circunferencia, pues era esta, ¿verdad? Esa era la de la circunferencia. ¿Sí o no? Tenemos, por ejemplo, la de la parábola, que puede ser así o puede ser así. ¿Sí se acuerdan que una es cuando es horizontal y otra cuando es vertical?
¿Sí o no? ¿Sí? Sí, porque aquí las oblicuas pues no jugamos casi con ellas, ¿no? Aquí está la parábola. Tenemos aquí más a la elipse. ¿Sí se acuerdan o no? No oigo. Que puede ser así o puede ser al revés. ¿Por qué? Porque acuérdense que A es el semieje mayor. Entonces esta es horizontal, está sobre X. Pero si aquí fuera B cuadrada y acá A cuadrada sería vertical. Eso ya lo saben. ¿Sí o no? ¿Sí? En el caso de la hipérbola, pues es muy parecida a la elipse. ¿Por qué? Porque ahora es una recta, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Ahí está. Y lo mismo, las hipérbolas pueden ser verticales o horizontales. Eso va a depender de quién divide el eje mayor o el eje menor. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Estas ecuaciones son las ecuaciones cuadráticas de las cónicas, y esas son las que descubre Descartes. ¿Sí? Pero están en forma ordinaria, así se llama, forma ordinaria o canónica. Muchos libros la manejan así. Por ahí algunos libros también llaman forma estándar, pero lo correcto es forma canónica, forma ordinaria o forma estándar de las cónicas, ¿sí? O de las ecuaciones cuadráticas. ¿Y por qué se le llaman así? Porque son la forma desnuda, por así decirlo, de las cónicas. ¿Por qué desnuda? Porque te dicen así solo. ¿Y por qué? Porque cuando tú las ves, inmediatamente identificas el centro, el radio, los focos, el parámetro. ¿Sí o no? Está así como ya nada más para llegar y ahora, ¿verdad? Pero cuando desarrollas los chorizos, es decir, cuando haces el desarrollo de los binomios, fíjense una cosa, aquí hay muchos binomios al cuadrado. Eso es importante. Si yo desarrollo, es decir, básicamente es desarrollar los binomios y simplificar, todas ellas me van a quedar más o menos así. ¿Sí están de acuerdo? Esta se llama forma general, que es cuando desarrollas e igualas generalmente con cero. Porque también se vale que iguales con otro número, pero básicamente es cuando desarrollas toda la expresión y simplificas. Se llama forma general. ¿Y qué pasa con la forma general? Que no es tan clara. Es como la forma recatada de la forma. ¿Por qué? Pues porque sí tiene ahí su ropita, ¿verdad? Ya no está tan al desnudo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sin embargo, había reglas. Cuando ustedes vieron geometría analítica, debieron de haber visto algunas reglas para identificar algunas características de la cónica. Por ejemplo, si A y B eran iguales y del mismo signo, muy probablemente era una circunferencia. Si A y B son diferentes pero del mismo signo, entonces muy probablemente eso sea una elipse. Si A y B son diferentes pero de signos contrarios, es una hipérbola. Si una de ellas, ya sea A o B, es negativa, es una parábola. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que había esas reglas? ¿Sí o no? ¿Por qué fue para mí? Ahí está. Puro mente bonita ahí. Oh, dice que ya se olvidaron lo que dice. No, ¿cómo que no, hombre? Sí, que no, un poco no. ¿Eh? ¿Le gustó cuál era? ¿Entonces dónde está? 29. Pero pues, ¿qué hacías? ¿No lo reclamabas? Sí, ¿qué reclamaste? ¿Eh? ¿Cómo viene el ingeniero?
No, pero que no dejes de reclamar, tiene que pasar algo bueno, ¿no? Bien. Entonces esa es la forma general. ¿Sí? Bien. ¿Por qué les estoy echando este chorro? Porque ahora vamos a hacer lo propio, vamos a hacer lo mismo, pero en el espacio. Esto era en el plano. ¿Por qué en el plano? Porque tenemos dos variables, X y Y. Ahora vamos a tener tres variables, X, Y, Z. Obviamente va a estar más grande la forma general. ¿Por qué más grande? Porque vamos a tener tres términos más. No, tres términos más no. Vamos a tener 4. ¿Por qué 4? Porque vamos a tener el de Z, no son 5 creo. Vamos a tener el de Z cuadrada, el de Z a la 1 y el de Z multiplicado por X y el de Z multiplicado por Y. ¿Sí están de acuerdo? Ya tenemos, ¿cuántos son 4 más? ¿Sí están de acuerdo? 4 más términos. Porque ahora vamos a hablar del espacio. Entonces, esa es la forma general de una superficie cuadrática. Porque ya estamos en R3. Y esas superficies cuadráticas, ¿cómo las vamos a graficar? Pues sí, efectivamente es algo complicado. No es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque ya vimos qué onda con el planito. ¿Sí se acuerdan que teníamos que hacerlo con las trazas, no? Y eso como que quedaba así como medio marciano. ¿Sí o no? ¿Verdad? Claro, quienes entraron a la sesión de ayer, quienes no entraron, pues ya saben que son de los que dicen. Lo voy a llevar. ¿Verdad? ¿Sí o no, ingeniero? ¿Tú por eso sí entraste le dejo? Sí. ¿Qué bien? Bueno, entonces va a ser exactamente lo mismo. Ahora las superficies cuadráticas van a heredar muchas características de las cónicas, pero van a estar clonadas, van a estar combinadas. Vamos a ver que hay superficies cuadráticas que tienen cosas de parábola y de elipses, por ejemplo, o que tienen características de parábolas e hipérbolas. Van a ser como clones de esas, ¿sí? ¿Y cómo las vamos a graficar? Bueno, hay dos técnicas principales. Una de ellas consiste en las trazas. Ya el tema de las trazas ya lo comentamos, ya lo platicamos. Básicamente consiste en, ¿qué cosa? Darle valores constantes a algunas variables para que las otras puedan tomar diferentes valores y ver de qué forma se comportan. Eso fue lo que hicimos el día de ayer. Si recuerdan, las trazas eran rectas, ¿verdad? Las trazas de un plano con los planos coordenados eran rectas. Y lo que hacíamos era hacer constante una de ellas. Pero no era constante a lo tonto, era igual a 0. ¿Por qué? Porque era donde se intersectaban con ellas. Y nos quedaban esas líneas rectas. ¿Sí? Pues así vamos a hacer algo parecido. Vamos a darle valores constantes a algunas variables y obviamente las otras dos van a poder tomar cualquier valor para que analicemos cómo se comportan. Por ejemplo, yo tengo esta superficie, fíjense, esta superficie. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar su comportamiento con respecto al plano YZ. Aquí está, es esta primera figura. ¿Le pudieras borrar, Inge, por favor? A ver quién le borra. A ver, ingeniero. Estás ahí, no sé. Gracias, ingeniero. Eso. Muy bien, ahí saluda la cámara, ingeniero. Eso. Ahí era decir. No, bueno, medio ahí te intimidó. Entonces fíjense bien con respecto al plano YZ, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Con respecto al plano YZ, ¿qué pasa? Que voy a hacer constante a X, ¿sí o no? Le voy a dar valores constantes a X. Y aquí lo estoy haciendo. Si yo, fíjense,
Vamos a ver. Yo tengo esta superficie. Z igual a y cuadrada menos x cuadrada. Entonces vamos a hacer las trazas con respecto al plano YZ. ¿Sí? Plano YZ. ¿Qué significa? Que le voy a dar valores constantes a X. X constante. Bien. Vamos a ver. ¿Qué valores le empiezo a dar? Pues los sencillitos, que sean enteros obviamente y que sean pequeños. Me refiero a enteros y que estén cerca del origen. 1, 2, 3, etc. Si yo hago que X valga 0, ¿cómo me va a quedar entonces la superficie? Me va a quedar como Z igual a Y cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. La voy a graficar. Acuérdense que es el plano YZ. Bien, ¿esto qué es? Por mis conocimientos de geometría analítica sé que esto es una parábola. ¿Sí? Le doy valores a y. Si y vale 0, z vale 0, es el origen. Como y está al cuadrado y está solita, ¿están de acuerdo que si le doy el mismo valor positivo o negativo me da el mismo valor de y? Si le doy el valor positivo o negativo, me da el mismo valor de z, perdón. Es decir, si x vale 1, me da lo mismo que si valiera menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, si y vale 1, z vale 1. Si es menos 1, también vale 1. ¿Sí? Y como yo sé que es una parábola, ya con esos 3 puntos ya puedo trazar esa parábola. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Esta parábola la obtengo cuando ¿qué? Cuando x vale 0. ¿Sí? Bien. Ahora le voy a dar, por ejemplo, el valor de 1. Si x vale 1, entonces la superficie cuadrática me va a quedar así. ¿Están de acuerdo? Y por mis conocimientos que tengo, tanto de geometría analítica como de cálculo diferencial, yo sé que esto es una parábola, es esta misma parábola desplazada una unidad hacia abajo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, este puntito me va a quedar aquí, este puntito me va a quedar aquí, este puntito me va a quedar aquí, aquí va a estar la parábola. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Ahí está. Si hago ahora x igual a 2, me va a quedar así. Y lo mismo, se va a desplazar 2 unidades hacia abajo. ¿Sí? Este punto, acá, este punto, aquí, este punto, aquí. Ahí está la parábola. ¿Sí están de acuerdo? No son 4, ¿por qué? ¿Mande? No son 4. No, es 2. No, pero a X le estoy dando el valor de 2. Ah, perdón. Están cuadrados. Más estaba viendo a ver si le estaban agarrando. ¿Sí o no? Si le estaban agarrando. Sí, les decía. Ok, entonces me va a quedar acá 1, 2, 3, 4. Este punto 1, 2, 3, 4 por aquí. Me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, una cosa importantísima que ahorita no me fijé porque pues sí la regué. Yo no lo estaba considerando al cuadrado, sobre todo porque era un 1, ya ve que hay 24 al poder. Pero es esto. Como x está al cuadrado, ¿están de acuerdo que me va a dar lo mismo si la pongo como positiva o como negativa? Es decir, recuerden que esta parábola fue cuando x era 1, pero como está al cuadrado, da lo mismo si es negativa también. Y este era cuando ¿qué? Cuando valía 2. Pero como está al cuadrado también me da lo mismo si es menos 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esto que tengo aquí son las trazas de la superficie o intersecciones de la superficie con respecto al plano YZ. ¿Sí? Bien.
pero no es la única que tengo que analizar. Tengo que analizar otro plano. Por ejemplo, el plano, ¿cuál tiene? XY. En el plano XY, Z es constante. ¿Sí o no? Le voy a dar una valores constantes a Z. Como Z no está al cuadrado, aquí sé que no va a ser igual más menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es al cuadrado. Entonces vamos a empezar con el 0. Si Z vale 0, ¿cómo me va a quedar eso? Me va a quedar como y cuadrada menos x cuadrada igual a 0. ¿Verdad? Y esto es igual a esto. Si despejo la línea, ¿sí o no? ¿Eh? Oh. ¿Y eso qué es? Eso es esto es dos rectas. Fíjense para que se acuerden, porque esto pasa mucho en las superficies cuadráticas. Va a ser esta recta. ¿Sí? Esta viene siendo con el más y con el menos. Va a ser así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Esas dos rectas es cuando ¿qué? Cuando Z vale 0. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Ahora, si Z vale 1, a ver, si Z vale 1, me va a quedar esto. ¿Y eso qué es? Una hipérbole. Por eso es importante que ya se traigan bien estudiado lo de geometría. Es una hipérbole. ¿Sí están de acuerdo? Yo sé que graficar una hipérbola no es tan fácil como una elipse. Una elipse es más sencillo. ¿Sí? Aquí sí se vale si quieren que despejen a una incógnita para obtener su gráfica. Por ejemplo, si yo despejo a Y, ¿están de acuerdo que Y me va a quedar así, no? 1 más x cuadrado. ¿Sí o no? Si despejo a Y. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Noten que x está al cuadrado, por lo tanto, positiva o negativa me da lo mismo. Entonces, si x vale 0, ¿cuánto me da Y? Más menos 1. Ahí está. Si x vale más menos 1, ¿por qué? Porque da lo mismo si está como está al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? O sea, si x vale más menos 1 me da 1. Entonces va a ser ¿cuánto y? Más menos raíz de 2. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Y más menos raíz de 2 es más aproximadamente más menos 1.7172. Entonces, si x vale 1, y me da 1.7172, pero también cuando x es negativa. Pero también la y es negativa, entonces vamos a tener 4 puntos. ¿Sí están de acuerdo? Porque acuérdense que es más menos el x y más menos el y son 4. Y entonces ya podemos trazar la hipérbola, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Bien, vamos a darle otro. Si z vale 3. ¿Por qué 2 no? Pues para ver más o menos qué onda. A ver, si z vale 3, me va a quedar así. Y hacemos lo mismo. Y igual a quién? A ver, déjenme ver a ver si se alcanza a ver aquello que estamos grabando. Sí. Ay, carajo, más o menos. Un poquitín más para allá, déjenme volteo esta. Ahí está. Más o menos así. ¿Ok? Nada más aquí pues vamos a apagar el cañoncito para que se vea. Padre Luis, ¿no? ¿Cómo ve? Sí.
¿Bien? Bien. Entonces, ¿cómo me va a quedar Y? Y me va a quedar como 3 más, perdón, más menos raíz de 3 más x cuadrada. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Si x vale 0, y vale más menos raíz de 3. ¿Cuánto es raíz de 3? Más o menos, por favor. ¿Cuánto es raíz de 3? Miro. 1.73. Aquí la raíz de 2 es 1.4142. ¿Sí les había dicho eso, verdad? ¿Sí, verdad? 1.73. ¿Sí les había dicho eso? ¿Cuánto les había dicho? Es 1.4142. Sí, por eso 1.41. Pero dijo anteriormente 1.71. Ah, perdón. Sí, porque ahorita que te dijeron, dije, como que se los harán, pues me equivoqué en ese sitio. Es 1.4142. Sí, yo les había dicho 1.72. Disculpen. Corrijo, ¿sale? Quedaría más aplastadita. ¿Vale? Oigo. Sí. Pero si se fijan cómo no me dicen, casi digo, ¿por qué decimos? Ay, pues se equivoca el güey. ¿Qué no? No. Así que está bonito. La voy a llevar de nuevo. Se equivoca. Y luego pues pasa bien ahí grabado. Hay que ver muy bien. ¿Cómo ves, ingeniero? ¿Cómo ves? ¿Qué es más? Hay que... se equivoca. ¿Crees que es justo eso? No. Entonces, ¿por qué no me dices nada, hijo? No lo calculé yo. No, pues hay que calcular, mi ingeniero, si no, ¿cómo? A ver, entonces, es 1.71, no, 1.70, no, el raíz de 3, 1.73. Cuando x vale 0, más arribita, ¿sí se fijan? Por aquí, pero también negativo porque es más menos. Bien, si x vale más menos 1, me va a dar más menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Si x vale más menos 1, me da 2, pero también menos 2. ¿Sí? Y entonces ya tenemos más o menos así. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces podemos aplicar inducción matemática y darnos cuenta que si z crece, vamos a ir obteniendo estas hipérbolas verticales. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? ¿Oigo? Sí. Acuérdense que esta fue con más menos 1 y la otra fue con más menos 3. ¿Vale? Bien. Pero ¿ya será suficiente? No. ¿Por qué no? Porque aquí hay algo que me sugiere que debo de ver qué onda aquí. ¿Sí se fijan? Como que debo de ver qué onda aquí. ¿Y cómo veo eso? Pues obviamente le voy a dar valores a z negativos. Ya le di positivos. Voy a ver qué pasa si le doy un valor negativo. Por ejemplo, si z vale menos 1, ¿cómo me va a quedar la ecuación? ¿Están de acuerdo que ahora, haciéndole un acomodo, me va a quedar de esta manera? Sí, porque sería menos 1 igual a y cuadrada menos x cuadrada, pero se ve feo. Si multiplico ambos miembros por menos 1 me queda así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Es lo mismo. Bien. ¿Esto qué es? Una hipérbola. Una hipérbola. Vamos a ver cómo es la gráfica. Ahora despejaría x, ¿no? Por comodidad. Si despejo a x me va a quedar así. ¿Sale? Entonces vamos a darle valores. Ahora a y. Si y vale 0, x vale más menos 1. Si x vale 0, y vale más. Perdón. Si y vale 0, x vale más menos 1. Tenemos estos puntos. Si x
perdón, si y vale más menos 1, x va a ser más menos raíz de 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si y vale 1, x va a ser 1.4142 más o menos. ¿No oigo? Si y vale más menos 1, pero también si y vale menos 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Pensaríamos que son esos. ¿Y qué pasa? Que ahora vamos a tener que hipérbolas horizontales. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué podemos inducir entonces? Que si yo le doy valores más negativos, vamos a tener esto así. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pero a fin de cuentas es un bosquejo, lo podemos intuir, efectivamente. Aquí va a haber algo parecido a esto, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Y lo mismo aquí. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ya esto me da mucha información porque son las trazas. Ustedes van a decir, bueno, pero nos faltaría un tercer plano, que es el XY. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ah, perdón, es que ya tenemos el XY. Sí, faltaría el XZ. ¿Sería necesario que lo hiciéramos? Ok, puede ser. Pero a lo mejor ya con estos bosquejos ya puedes más o menos hacer una representación de la superficie tridimensional. ¿Cómo sería? Bueno, esta representación tridimensional puede ser muy complicada porque estamos hablando de superficies en el espacio, pero vamos a intentar hacerla. Vamos a intentar. ¿Sí? Esto es difícil, ¿eh? Depende de la superficie, hay que decirlo. Acuérdense que habíamos dicho que la forma general de las superficies cuadráticas era esta. Más EXZ más F XY, no, ya son todas, ¿no? X con Y, X con Z, perdón, aquí falta YZ, YZ, ¿no? Luego más GX, HY, H y Z más J igual a 0. ¿Sí? Claro, a lo mejor en el libro está con diferente letra, pero esa es la estructura. ¿Sí están de acuerdo? Bien. ¿Sí se fijan que esta superficie tiene esta forma? Claro, está incompleta. Aquí podemos decir qué cosa. Podemos decir que A vale menos 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Que B vale 1, que C vale menos 1. ¿Están de acuerdo que C vale menos 1, no? ¿Por qué? Porque se supone que tiene que estar todo en el primer miembro. La D vale 0, la E vale 0. Sí, porque todos estos no los tengo, pero no importa. Ah, perdón, aquí estoy mal. La C vale 0. ¿Por qué? Porque es I vale 1. ¿Sí están de acuerdo? O sea, pero tiene esa forma, ¿sí se entiende? O sea, acuérdense que algunos coeficientes pueden ser 0. Esa sería la forma general. ¿Vale? Bien, entonces vamos a hacer la reconstrucción. Fíjense, esto puede ser por picado. Aquí estamos con el plano YZ. En el plano YZ tuvimos parábolas. En el plano XY tuvimos hipérbolas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Fíjense, el plano YZ, que es este, en el espacio tridimensional va a ser planos paralelos al plano YZ.
Y esos planos paralelos van a ser iguales a los valores de las trazas. Por ejemplo, cuando X era 0, lo voy a hacer con otro color. ¿Sabe ver el azulito? Vamos a ver si pinta bien. Sí. Si. Déjenme poner aquí la escala. Más o menos. A ver. Entonces, si X vale 0, teníamos esta parábola. X igual a 0 es aquí. Más o menos es esto. Más o menos. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Cuando X era igual a más menos 1, era esta parábola más abajo. ¿Sí están de acuerdo? O sea que más o menos es así. ¿Sí estamos? Más o menos. ¿Ok? Pero también cuando es negativa. También cuando era negativa. ¿Sí están de acuerdo? Sí. También cuando era negativa. Y luego con más menos 2 queda más abajo. Entonces, más o menos sería esta forma. Más abajo. ¿Sí? Se fijan, ya se empiezan a superponer y como que es algo engorroso. ¿Ok? Bien. Pero ¿qué tenemos acá en el plano XY? El plano XY es este de aquí arriba. Perdón, este de aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí que tenemos hipérbolas. Bueno, pues esas hipérbolas son las que veríamos desde aquí arriba y que como que se alcanzan más o menos a ver de esta forma. Ahí como que tendría que juntar toda esa información para más o menos obtener cómo sería la superficie, y más o menos la superficie va a quedar así, miren. Es la más difícil de todas, debo decirlo. Se llama paraboloide hiperbólico. ¿Sí? Así se llama. ¿Por qué paraboloide hiperbólico? Porque si se fijan es un clon de parábola por hipérbola. ¿Sí? Es la más difícil. Por eso es que sí está cañón visualizarla. Pero hay unas que son más sencillas de ver. Entonces, el paraboloide hiperbólico parece una silla de montar. ¿Sí? Parece que es una como silla de montar, más o menos así. A ver, ¿Está bien? más o menos, aquí está como curviado así. Obviamente aquí si quieren vamos a poner el punteado. Más o menos así. Fíjense. ¿Quieren ver? A ver quién me pone ahí la... Todavía se sigue. Acuérdense que es una superficie. La superficie las visualizamos con el puntor Plot 3D. Voy a copiar los parámetros de esta función y ya nada más la modificamos. Pues esa de visita, ¿verdad, ingeniero? Ah, ¿no va en el grupo? ¿A poco sí está en el grupo? Pues ni viene. ¿Sí viene? Ah, bueno. Perdón. A ver, entonces fíjense, z igual a y cuadrada menos x cuadrada. A ver, ahí va, ¿eh? Menos x cuadrada más y cuadrada. Vean. Obviamente borramos aquí ese 1 y el igual a 0. No, perdón. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo que ahí está? ¿Sí? Aquí está bajito, miren. Aquí está. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Dejen ponerla más grande. A ver.
¿Sí se ve ahora, no? ¿Sí? Bueno, vamos a verla. Vamos a verla, vamos a quitarle esto y graficamos, evaluamos. Ahí está, ¿sí están de acuerdo? Vamos a orientarla. El eje Z es este es el eje X, este de aquí, entonces la voy a acomodar por un sistema de derechas. Ahí está. Si se fijan que es complicada, ¿no? Es la más difícil de todas. Vean cómo aquí tenemos un patrón de parábolas, ¿verdad? Esas parábolas las podemos ver si yo veo sobre el plano YZ. El plano YZ es este. Si se fijan que ahí están las parábolas, ¿no? ¿Sí o no? Y allá tengo el plano XY. El plano XY, ¿cómo lo veo? Pues lo veo así. Es así. Es así. El XY sí, exactamente. Es así. ¿Sí o no? Ahí estoy viendo el plano XY, ¿están de acuerdo? Entonces tengo hipérbolas sobre el eje X y sobre el eje Y, que es lo que tenemos allá, ¿no? Entonces, este es el famoso paraboloide hiperbólico. Si se fijan, es una superficie, es la más difícil de todas, por lo menos de las que vamos a ver, pero hereda propiedades de las parábolas y de las hipérbolas. ¿Sí? Bueno, estos ejercicios, hay que decirlo, son laboriosos porque hay que hacer las trazas. Vamos a hacer otro más el día de mañana y también hacemos otro de una superficie pero ahora desplazada, y haciendo otros dos ejercicios más. Claro que esto ya sería en línea, pues ya finalizaríamos esta parte para entrar ahora sí al de las funciones vectoriales. No, ¿se quieres que venga? No, ya quedamos que el examen es hasta lo de rectas. Ahora, si quieren que pongamos los vectores, nos digan. ¿Lo ponemos? ¿Sí o no? Bueno, ya pasaron a la lista. Bueno.